Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de Miedo 867. Queremos mandarle un saludo y un abrazo a nuestra gente bonita de Chiapas. Nos llegaron muchos mensajes respecto a los temas que tocamos recientemente y les voy a decir esto, el 100% en su totalidad de las personas que nos hablaron, que nos mandaron mensaje, personas que viven en esos lugares, que les tocó vivir esa situación y que viven en esas áreas. Da la casualidad que esas 100 personas, bueno, 100 personas, perdón, ese 100% de personas, estoy hablando que no es la mitad, no es una parte, no, es pues, digámoslo así, el 100% de esas personas son un poco más de unos, bueno, son bastantitos mensajes, cerca de 100, pero todas las personas concuerdan en que la historia, al parecer, tiene mucha similitud con otras historias de personas que vivieron esos sucesos. Y les voy a comentar algo. Yo definitivamente hemos tenido comentarios muy pocos en contra de ese video. Les recuerdo que la historia, pues obviamente la cuenta un traumatólogo que vivió ese suceso cuando él estaba recién recibido. Y bueno, pues si las personas de Chiapas, de esos lugares, la certifican o lo verifican, le voy a creer más a ellos que a una persona que me escribe de otro estado de la República, ya sea de la Ciudad de México, ya sea de Puebla, ya sea de Guerrero. Evidentemente no es nada en contra de ustedes, definitivamente, pero pues supongamos que le tenemos que creer más a los que son del lugar. Y bueno, esta historia que sigue a continuación pasó aquí en Tamaulipas. Esta historia llega de Ciudad Victoria. Un saludo para la gente de por allá, la gente bonita de la capital del mundo, Victoria, Tamaulipas, como lo dice cierta raza que nos comenta siempre. Y esperemos que les guste. Esto ocurrió con un maestro. Y bueno, un saludo para todos los maestros. Si tienen niños, es muy importante que, que se pongan a verlo con sus hijos. Muchas familias se juntan y esperemos que les guste esta historia. Hola amigos miedo maníacos, yo también me considero así. Su canal nos gusta mucho a mi familia y a mí. Nos ponemos juntos a oír y ver sus videos. Quiero comentarles esto que ocurrió hace más de 35 años. Yo soy maestro, bueno, ya estoy jubilado, pero eso era cuando empezaba de maestro, me acababa de terminar mi normal y fui enviado a una comunidad rural aquí cerca de Ciudad Victoria. Y hubo ciertas diferencias. Yo acababa de tener un bebé, mi esposa acababa de tener un bebé. Y pues me enviaron hacia allá y era estarme toda la semana en la sierra, pues en una comunidad que tenía en total pues solamente como unos 26 alumnos. Y vaya las cosas, casi todos se apellidaban igual. Les digo que era una comunidad muy pequeña. Y bueno, no diré cuál por respeto, pero todos tenían los mismos apellidos. Y pasó que mi mujer, pues estábamos juntos, ya teníamos tiempo, ya teníamos dos niños, un niño de 4 y teníamos un niño de 2. Y cuando pues llegué a esta comunidad, la gente de por ahí me consiguieron una casa y bueno, el lugar era bastante bonito, a pesar de que estaba pues muy arriba, tenía prácticamente todo lo necesario. Eran otros tiempos definitivamente, no había internet, no había muchas cosas, pero tenía una cabañita muy bonita, enfrente cruzaba una especie de arroyito muy cerca del lugar, tenía mucho zacatito, estaba bastante bonito y bastante acogedor. Y se me hizo buena idea, pues yo supuse que no habría problemas, evitar estar pagando la renta en Ciudad Victoria. Y le dije a mi mujer, pues vénganse a vivir, vámonos a vivir todos de una vez, ya nos quedamos ahí. Y en lo que pido mi permuta para ir a Ciudad Victoria o a otro lugar. Y bueno,
dio la casualidad que llegando, la gente de ahí era muy amable conmigo por ser el maestro. Era el único maestro del lugar. Y los niños pues todavía ni siquiera iban a la guardería, digo al kinder. Y pues en la mañana mi esposa no trabajaba. Los niños andaban todo el día jugando con otros niños de la comunidad, o jugaban entre ellos. Y pues el lugar estaba bastante bonito, era muy tranquilo. En esos tiempos Tamaulipas era un lugar demasiado sereno. Y había varias casas cerca de la nuestra. Y había niños que eran prácticamente de la misma edad que los míos. Y se la pasaban jugando todo el día. De, obviamente los metíamos para que estuvieran en la casa. Pero pasaba que si no les decíamos nada, se podían durar jugando desde la mañana hasta el anochecer. Y bueno, la verdad es que los niños se llevaban bastante bien. Y ocurría de repente que nuestros niños tenían la osadía de que nos descuidábamos tantito y se escapaban con los vecinitos. Y bueno, los vecinos no les decían nada, pero se escapaban hacia allá y llegó a pasar, y ahí sí ya nos empezó a preocupar, que en las noches, ya como a las 10 de la noche, el más grande se despertaba y despertaba al niño más chico, y se iban, o sea, caminaban unos 30 metros hacia la casa de los vecinos. Ellos ni siquiera tenían puerta, tenían cortinas. Y llegaban ahí con los niños, se quedaban a jugar en la noche. Y bueno, varias veces tuvimos que regañar a los niños por hacer eso. Pero empezó a ocurrir que el más chiquito, nosotros pensamos que lo había hecho como broma, pero se despertaba dormido. Y bueno, digámoslo así, no se despertaba, caminaba dormido. Se levantaba y hacía varias cosas y se empezaba a vestirse, aunque no se pusiera nada, se ponía trapos encima, hacía como que se ponía zapatos, iba por juguetes, en una canasta que tenía juguetes, y se salía. Y ya lo veíamos que se quería salir, y le hablábamos y le decíamos duérmete, duérmete, y ya se dormía. Pero definitivamente jamás pensamos que fuera brujería o cosas así. Simplemente nos dimos cuenta que el niño quizá era preocupación, porque lo regañábamos mucho cada que se nos escapaba. Y pues pasó por ese proceso de ser sonámbulo. Las personas que desconocen el término, sonámbulos son las personas que caminan dormidos por alguna preocupación. Y ocurrió en una de tantas noches que dormimos a los niños, y ellos estaban en un cuarto y nosotros estábamos enseguida, y mi mujer y yo pues estábamos leyendo un libro, y escuchamos un ruido. Y bueno, ya le habíamos dicho al niño más grande, si tu hermanito se para, háblale, o háblanos a nosotros para ir por él. No teníamos miedo que le fuera a ocurrir nada, porque afortunadamente los vecinos eran buenas personas, pero pues igual algún animal del monte. Y de hecho, en esos lugares había puercos, había cerditos. Y la gente que desconoce los animales estos, quiero que sepan que tienes que tener cuidado cuando hay niños pequeños. Los cerdos pueden comerse a los niños, los atacan, entonces tengan cuidado con eso. Y era la mayor preocupación que teníamos, porque el niño de repente se quería salir solo, y bueno, nunca se nos había ido. Y ocurrió que escuchamos este ruido, y bueno, mi mujer me dice, oye, creo que el niño se despertó, ve a ver. Ya me desperté, y bueno, ya estaba despierto, nada más me levanté y pasé al cuarto de enseguida, y me di cuenta que los niños no estaban, los dos. Todavía no era muy noche, eran como las 10:30, que podrá parecer en esta época que es temprano, pero en una comunidad rural donde las personas se levantaban a las 5 de la mañana, para esa hora ya estaba totalmente tranquilo. Y le dije a mi mujer, oye, los niños no están.
Y mi mujer se paró de inmediato y me dijo, a ver cómo está eso. Y ya nos dimos cuenta que no estaban en el cuarto. Había pasado que en algunas ocasiones se metían abajo de nuestra cama y tampoco estaban. Y fue que escuchamos un ruido en la galería de la casa, que era de madera, y salí rápidamente y me di cuenta que mi hijo más grande, que tendría un poco menos de 5, iba a cumplir 5, estaba viendo para afuera y me dijo, es que mi hermanito se salió. Dijo que le estaba hablando uno de sus amiguitos. Y bueno, nosotros ya le habíamos dicho, él va a hablar, va a contestar, pero no está despierto. Y bueno, a pesar de su edad, el niño había entendido. Y lo primero que supusimos es que se había ido con los vecinos, caminamos, y resulta que no. El niño no se había ido hacia la casa de los vecinos, y ahí sí fue que nos asustamos, pero escuchamos risas aproximadamente a una distancia cercana. Les digo que era de noche y estaba bastante sereno y bastante silencioso, y escuchamos risas como de niño. Y pensamos, dije, híjole, condenado huerco se ha de haber ido con algún otro niño, porque había casas que estaban relativamente cerca. Pero vimos que este lugar era del camino que iba hacia la escuela. Y me metí entre esos matorrales. Era un camino aproximadamente de 100 metros, pero sí estaba la hierba un poco alta. Y recuerdo que yo tenía una de esas lámparas sordas, de esas de baterías. Estoy hablando de hace muchos años. Era una lámpara enorme que usaba una pilota muy grande, pero la tenía para cosas así, porque eran comunidades donde no había electricidad en ese entonces. Y pasó que alucé así en ese sendero y vi que el niño iba caminando, pero no iba solo. Lo llevaban de la mano, al parecer otros dos niños. Los niños estos pues traían una ropa muy extraña, parecían como campesinos, parecían así con ropita de manta, y los vi a una distancia de unos 40 metros, y no quise gritarle ¿cómo se llama? Para asustar al niño, pero pues sí me había impactado. Eran las 10:30 de la noche, todavía no eran las 11. El cielo estaba despejado, se alcanzaba a ver muy bien a pesar de que estuviera oscuro, pero al verlo, no le eché la luz, pero alcancé a verlo, pero aún no lo iluminaba bien. Y le retiré el fanal y fue que me acerqué, no corriendo, me acerqué trotando. Y ocurrió esto. Fue algo muy impactante. Al acercarme aproximadamente a unos 20 pasos, fue que volví a encender la lámpara y alucé al niño y le dije, hey, una palabra groserilla que yo les decía así a mis niños. Dije, ¿por qué te saliste? Y fue que yo me di cuenta que el niño seguía dormido, pero al aluzar y prender vi que los acompañantes de él, que eran niños al parecer de su tamaño, voltearon, y definitivamente me di cuenta que no eran niños de la región. Eran totalmente feos de la cara, como si viera uno un enanito, una persona adulta pero con facciones de niño. Y ellos al verme se asustaron, y cada uno corrió para diferentes partes del camino y se perdieron entre la hierba. Y fue que yo me acerqué con el niño. El niño seguía dormido, iba platicando cosas de niño, y agarré al niño y bueno, corrí a la casa. Mi mujer estaba en la galería con el otro niño, y fue que le dije, no me vas a creer lo que ocurrió. Ya se había levantado el vecino, y yo les dije, no me van a creer lo que ocurrió. Pasó esto, había unas personitas pequeñas
Y fue entonces que los vecinos me dijeron, híjole, maestro, ahí disculpe, lo que pasa es de que aquí algunos cuentan que en esta comunidad salen pues hombrecitos, muchos dicen que son cheneques o duendes, no sé cómo llamarles. Y vaya, les voy a decir lo siguiente, no había puesto atención yo en determinadas cosas. Había veces que cuando llegué ya tenía aproximadamente un mes en esa comunidad. Y yo había escuchado que había niños que no querían salir de noche o que aventaban incluso frutas hacia el monte, hacia los matorrales, y decía que era para que nadie los molestara. Nunca les había puesto atención. Obviamente los niños ya ven que siempre salen con de eso de que aquí esta escuela era panteón o cosas así. Pero no, no era el caso. Y bueno, ese mismo fin de semana le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Te me regresas a Ciudad Victoria, yo no voy a exponer a los niños. Y bueno, ya fue muy pesado para mí, me quedaba toda la semana ahí y ya los fines de semana me regresaba a Ciudad Victoria y así me aventé 4 años hasta que ya por fin pude tener mi cambio. Pero bueno, esta es una historia que me ocurrió ahí por los años 80 y esperemos les haya gustado. Les mando un saludo desde Ciudad Victoria, nos gusta mucho, qué bueno que este canal sea de Tamaulipas. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta historia? Miren, les voy a decir algo importante. Muchas veces los hermanitos se cuidan. Y voy a decirles esto, en muchas ocasiones muchos niños estando solos les pasan cosas. Pero ahí, fíjense este caso, el niño más grande salió a buscar a su hermanito a la galería y al parecer a este niño se lo estaban llevando, y esperemos que no para nada malo, pero hay muchas leyendas que dicen que los duendes o los chaneques o los aluches, como los conozcan en su lugar, los duendes son seres mitológicos que existen en muchas mitologías y se dice que muchas veces ellos se llevan a los niños y bueno, clave principal es de que si hay niños escuchándonos, sean buenos, cuiden a sus hermanitos. Si tu hermanito ves que está en peligro, lo primero que tienes que hacer es ir a avisarle a tu mamá, a tu papá, un familiar. Avísale que el niño se lo quieren llevar. Siempre es bueno que nosotros nos cuidemos entre nosotros. Y sobre todo niños, háganle caso a sus papás. Si te dicen no salgas, no te salgas. Y bueno amigos, esperemos les haya gustado esta historia. Quiero dedicar este video directamente hasta Ecatepec para Said, para Abril, que son mis sobrinos políticos que están allá, ahorita mi mujer de visita por allá, y un abrazote y un beso a Megan Zoé. Esperemos que ya pronto regrese mami y tú para acá. Y bueno, todos los niños son lo mejor que tenemos. Tengo la fortuna de haber tenido a mis hijos, Donaldo y Margarita, y eran unos niños que créanme que los duendes les hubieran tenido miedo. Y bueno, esperemos les haya gustado esta historia. Y bueno, cuídense mucho. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.